Muy bien, hermanos, vamos a compartir en esta noche un tema bíblico, como lo solemos hacer aquí, este, pero tengo que avisarles algo primero. El tema que vamos a compartir esta noche es una pequeña historia bíblica, que quizás muchos de ustedes no la conocen, porque no es muy conocida, pero es una historia que nos deja varias enseñanzas. Y esta historia, a diferencia de muchas historias que se nos han contado de niños o las historias que hemos visto en las películas, es una historia que no termina muy bien. Usted dirá, bueno, yo no quiero escuchar una historia que termine mal. Sin embargo, en la escritura hay historias que terminan bien e historias que terminan mal, pero ambas fueron puestas para bendición de nosotros. Y si están en la escritura es porque tienen una enseñanza. Hay libros, por ejemplo, el libro de Jeremías o el libro mismo de Lamentaciones, que su nombre mismo nos habla de un estado de ánimo específico, de la tristeza causada por el pecado. Entonces hoy vamos a ver una historia de un profeta y la historia de un rey. Y vamos a comparar algunos aspectos, vamos a comparar algunas cosas específicas de este profeta y de este rey, y vamos a sacar algunas enseñanzas. Antes de empezar a entrar a la historia, sería bueno hacer un breve repaso de lo que fue la historia de los reyes, cómo llegó Israel a tener reyes y cómo llegaron las 12 tribus a dividirse. ¿Por qué? Un pequeño repaso simplemente para quizá haya oyentes nuevos que no han seguido la secuencia de los programas, pero ya hemos visto algo de esto. Pero sería bueno entenderlo porque el jueves vamos a tener un tema que va a tener que ver con las 12 tribus también, y es bueno tener esta base. La escritura nos cuenta que Saúl, fue el primer rey que tuvo Israel, las 12 tribus de Israel. El segundo rey fue el rey David. Y el tercer rey fue Salomón, pero fue el último rey que reinó sobre las 12 tribus de Israel. Después de su muerte reinó su hijo Roboam, pero solamente sobre 2 tribus. Y sobre las otras 10 tribus reinó Jeroboam, que era siervo de Salomón. Así quedaron divididos las 12 tribus de Israel. 10 tribus en el norte, llamado la casa de Israel, y 2 tribus en el sur, llamado la casa de Judá. Y si ustedes leen los libros de Reyes y de Crónicas, van a ver allí la historia paralela, de alguna manera, entre los reyes de Judá y los reyes de Israel, ¿sí? Con todas sus idas y venidas, con sus pecados, sus apostasías, sus reformas, y vamos a ver parte de esa historia, o por lo menos un pequeño periodo de esa historia, ¿sí? Y vamos a ir justamente a la época de Jeroboam, cuando el reino fue dividido en dos. Dios le dio a Jeroboam, que era siervo de Salomón, le dio las 10 tribus para que reinaran en el norte, y le hizo la promesa de que si él era fiel, de que si él cumplía los mandamientos, estatutos y leyes de Yahweh, entonces Yahweh le iba a prosperar y le iba a dar todo el reino. Pero por el momento el reino iba a estar dividido en dos tribus en Jerusalén y 10 tribus para Jeroboam en el norte, ¿sí? En la región que se conoce como Samaria, ¿sí? Entonces vamos a ir a el primer libro de los Reyes, al capítulo 13. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 13, y vamos a leer el versículo 1 y 2. Antes de leer el versículo 1 y 2, voy a hacer una pequeña aclaración. Si ustedes leen el capítulo 12, yo no quiero leerlo porque se nos va a ir mucho el tiempo, pero en el capítulo 12, versículos 25 en adelante, nos habla del pecado de Jeroboam. ¿Qué hizo Jeroboam? Jeroboam tuvo miedo. Él dijo, si mi pueblo, estas 10 tribus sobre las cuales yo estoy reinando, empiezan a volver a Jerusalén a adorar, porque en Jerusalén estaba el templo de Yahweh, y 3 veces al año había que ir a Jerusalén a celebrar las fiestas solemnes. De hecho, los levitas ministraban en el templo de Jerusalén, y él tenía que dejar que el pueblo vaya a adorar a Jerusalén. Si bien él iba a reinar sobre esas 10 tribus, Yahweh quería que se le adore en Jerusalén, donde él escogió para poner allí su nombre, dice la Escritura. Pero él tuvo miedo y él dijo, si yo dejo que mi pueblo se vaya a Jerusalén a adorar, ellos van a volver con su corazón al rey de Judá y a mí me van a matar. Entonces él agarró e instituyó su propio culto. Él dijo, ahora vamos a hacer, aquí en Efraín vamos a hacer 2 becerros de oro, hizo 2 grandes becerros de oro, hizo altares donde sacrificar a los dioses paganos, levantó estatuas, hizo fiestas en fechas que Yahweh no había mandado, fechas que se les ocurrieron a él. Entonces hubo una gran apostasía, la gran apostasía de Israel.
quizá esa primera apostasía marcó a las 10 tribus durante todos los siglos, ¿sí? Porque estas 10 tribus después fueron dispersas. Hasta el día de hoy, hermanos, estamos en un tiempo en que Yahweh está llamando a estas 10 tribus a volver a formar parte del Israel espiritual. Entonces hubo un gran pecado de Jeroboam, él se volvió a la idolatría, pero ahora entra el personaje del que vamos a hablar, un profeta. Un profeta, usted dirá, ¿cómo se llama? Bueno, no aparece el nombre en la escritura, es un profeta anónimo, pero aparece un profeta que viene de Judá, viene del reino del sur, a amonestar a Jeroboam, y viene con una amonestación directa. Vamos a leer capítulo 13, versículos 1 y 2. Capítulo 13, versículo 1. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino a Judá, a Bet-el, y estando Jeroboam, muy bien. junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Hermano, fíjense qué tremenda escena. Está Jeroboam en su reino y entra una persona sin ser llamada, sin ser invitada, del reino del sur, es decir, del reino antagónico, porque este reino fue dividido justamente por las discordias entre Roboam, hijo de Salomón, y el pueblo, que los azotó con impuestos y con penosas cargas para llevar al pueblo. Entonces era un reino dividido. Viene un profeta del reino contrario, del reino del sur, y lo amonesta directamente a Jeroboam, y dice que se para delante del altar y empieza a hablarle al altar. Una cosa totalmente irreverente, una cosa totalmente que uno diría, qué falta de modales, pero Yahweh actúa de esa manera. Él lleva a sus ministros, a su siervo, se presenta delante de quien sea, por más que sea un rey, y dice las cosas de manera clara. Un personaje similar a este profeta fue Juan el Bautista, que se paró delante de Herodes y directamente dijo: tú estás en pecado porque estás con la esposa de tu hermano. Entonces denunció el pecado directamente y sufrió las consecuencias. Y no siempre estamos dispuestos nosotros a llamar al pecado por su nombre y sufrir las consecuencias, porque siempre sabemos que hay unas consecuencias. Las consecuencias son la persecución las consecuencias son la persecución que Satanás levanta sobre el pueblo de Yahweh. Y nosotros sabemos que está esa consecuencia, pero no siempre nos animamos a hablar. Y esta persona se paró delante del rey, se paró delante del altar, dijo: altar, altar. Ahora van a ser un rey que se va a llamar Josías, y sobre ti va a sacrificar a los sacerdotes de Baal y va a quemar los huesos de los hombres ahí arriba. Fue una amonestación directa. Va a venir uno que va a hacer reformas. Y acuérdense de ese nombre, acuérdense del rey Josías, porque es el rey que vamos a estudiar un poquito más adelante. Ahora vamos a seguir con la historia de este profeta. Nos dice entonces que de David, de la casa de David, es decir, del reino de Judá, nacería un hijo llamado Josías. Él va a sacrificar sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemará huesos de hombres. Fíjense lo que dice el versículo 3 y el versículo 4. Dice: y aquel mismo día dio una señal diciendo, el profeta dio una señal: esta es la señal que Yahweh ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: prendedle. La consecuencia inevitable de la predicación directa, la persecución. ¿Qué hizo el rey inmediatamente? Lo mismo que Herodes hizo, o trató de hacer en realidad Jeroboam, porque ahora vamos a seguir leyendo lo que dice la historia. Pero él tuvo en su corazón lo mismo que Herodes tuvo en su corazón: maten a Juan el Bautista. Está diciendo la verdad, bueno, mátenlo. Esto va a pasar siempre, hermanos, no importa de qué religión seamos, si somos evangélicos, adventistas, católicos o donde estemos.
si vos ves que hay pecado, si vos ves que se está obrando en contra de la palabra de Yahweh, que se está pervirtiendo el juicio y el derecho, que se está torciendo la ley de Yahweh para agradar a los hombres, para ganar más adeptos, o simplemente porque es un negocio, la religión en la que estás, Yahweh te llama que seas profeta, que seas atalaya, para denunciar los pecados y llamarlos por su nombre, estando dispuesto a aceptar las consecuencias. Jeroboam extendió su mano y dijo, prendedle, mas la mano que había extendido contra él se secó y no la pudo enderezar. Yahweh retuvo los vientos sobre este profeta. Yahweh lo protegió. Y en el versículo 5 dice, y el altar se rompió y se derramó, la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Elohim había dado por palabra de Yahweh. O sea, una señal clara delante de los ojos de Jeroboam, de este rey perverso, primero que su mano quedó seca, quedó que no la podía mover, y otra cosa, el altar se rompió, conforme dijo la palabra del profeta, y se derramó la ceniza. Señal innegable de que el mensaje venía de parte de Yahweh. Pero aún así Jeroboam no se había arrepentido. No vamos a leer después toda la historia, pero si usted sigue leyendo va a ver que aún después de todo lo que vamos a contar hoy, de lo que vamos a leer hoy, Jeroboam siguió en pecado, no se arrepintió de lo que había hecho, pero sí se asustó de las señales y de las consecuencias de su pecado, que fueron en ese momento instantáneas. Perdió su brazo, ¿sí? Entonces dice el versículo 6, entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Yahweh tu Elohim, y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Elohim oró a Yahweh, y la mano del rey se le restauró, y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Elohim, ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Qué interesante. ¿Qué pasa muchas veces con el pecado y con los pecadores? En un momento dijo prendedle, y ahora dijo vení, que yo te voy a dar un regalo. Muchas veces pasa, hermano, que Satanás va a tratar de lisonjearte, Satanás va a tratar de endulzarte el oído. Cuando Satanás sabe que con la persecución no puede doblegar tu espíritu, el primero te va a perseguir, va a tratar de destruirte de alguna manera, de hacerte sufrir para que abandones la verdad, para que retrocedas del camino que Yahweh te ha mandado. Y si vos empezaste a caminar valientemente por el camino que Yahweh te mandó, vas a ver que vas a tener persecuciones. Pero ¿qué pasa si no cedes a esas persecuciones? Satanás entonces te va a ofrecer regalos, te va a ofrecer dones, te va a ofrecer privilegios, te va a ofrecer dinero. Si él no puede con la persecución abierta, si él no puede doblegarte con el sufrimiento físico o con alguna prueba de ese tipo, entonces él va a tratar de doblegar tu fe y de hacerte perder y hacerte caer con alguna seducción, ya sea de dinero, de sexo, de comida, de beneficio, de privilegio, de lo que fuera. Entonces fíjense cómo Satanás cambió la táctica en un momento. Estemos preparados, hermanos, para no caer. Dijimos al principio que esta era una historia que tenía un final triste, pero hasta ahora va bien. Este profeta se mantiene firme delante de Yahweh. Entonces dice el versículo 8, pero el varón de Elohim, ¿qué le dijo al rey? Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Muy bien, hermano. Esa es la actitud que tenemos que tener. Cuando Satanás se presente delante de nosotros y nos diga, como le dijo a Yahshua en el desierto de la tentación, si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Después de estar 40 días y 40 noches de ayuno, tremendo hambre tendría el Salvador en el desierto de la tentación, y Satanás le dice, ahora come pan, Yahweh me ha mandado para que termines tu ayuno, acá tenés el pan, podés servirte. Yo soy el mismo ángel que descendió delante de Abraham para detener su mano cuando iba a sacrificar a su hijo. Y así como la prueba de Abraham quedó bien concreto de que él era fiel, yo vine también para decirte que Yahweh se complace con tu ayuno, ahora podés terminar tu ayuno. Y le da el pan, y le ofrece el pan. ¿Qué responde Yahshua a nuestro Salvador? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Firme respuesta a la de este profeta, inspirado por el espíritu de Yahshua, que mora en todos los profetas, todo lo que tienen el don profético, dice la Escritura, que tienen el testimonio de Yahshua el Mesías. Entonces, él se mantuvo firme. Él no dijo como dijo Yahshua. Yahshua dijo, escrito está. Él dijo, no, yo no voy a ir. ¿Por qué? Porque así me está ordenado. Verso 9.
por palabra de Yahweh, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Yahshua dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué dijo el profeta? A mí me ha sido hablado, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino por el cual has ido. Se mantuvo firme, hermano, fue fiel. El profeta venció en la tentación, venció cuando fue amenazada su vida, y venció en la tentación. Pero la historia sigue, hermano, porque Satanás quiere destruirnos. Y las cosas que fueron escritas en la Escritura son para ilustración nuestra, para que nosotros no volvamos a cometer los mismos errores. La Biblia, a diferencia de los libros de historia de los seres humanos, ya sea la historia egipcia, si ustedes leen los jeroglíficos egipcios o babilónicos, van a ver que ellos siempre cuentan sus derrotas, sus triunfos, siempre cuentan sus conquistas. Los historiadores por lo general tratan de arreglar la historia para que queden bien parados sus compatriotas. La historia suele a veces endulzar el oído de quien lo lee para quedar bien, pero sin embargo la Escritura no es así. La Escritura nos expone las derrotas de los hombres para que nosotros no volvamos a caer en lo mismo, porque en eso consiste el aprendizaje. Si solamente se pusieran los triunfos de los hombres de Dios en la Escritura, entonces no nos serviría de mucho. También debemos ver cómo estos hombres han caído para que nosotros no pisemos por ese mismo lugar, ¿sí? Entonces en el versículo 10 en adelante nos dice que Él regresa ya después de haber cumplido su misión, después de haber amonestado a Jeroboam, pero él tenía una misión concreta y Yahweh le había dicho que no vuelva por el mismo camino y que no se detenga a comer pan ni a tomar agua. Entonces, dice la Escritura, yo voy a hacer un repaso breve, pero ustedes pueden leer del 10 al 17, nos dice la Escritura que un varón, un profeta también, esto yo lo voy a dejar a criterio de ustedes, hermanos, si este profeta era verdadero o falso. Yo tengo mis dudas, pero se los voy a dejar a su criterio. Dice que un profeta se enteró que este siervo de Dios venía de amonestar a Jeroboam. Entonces decidió salirle al encuentro. Y preparó un animal, se montó sobre él y salió al encuentro del profeta. Entonces, dice el versículo 14, yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Absolutamente contrario a lo que Yahweh le había mandado. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Oh hermano, se mantuvo firme. La misma respuesta que le dio a Jeroboam, la misma respuesta le dio a esta persona que decía ser profeta. Entonces dice el verso 17, porque palabra de Elohim me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Yahweh, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Hermano, a veces recibimos nosotros de Dios un testimonio claro y sencillo en su palabra. Un testimonio directo. Yahweh nos dice tal cosa. Voy a dar un ejemplo, hermano. Yahweh nos dice, el Shabbat es el día de reposo. O Yahweh nos dice que cambiemos nuestra alimentación. O Yahweh nos dice que prediquemos el Evangelio. O nos dice cosas directas, sencillas y claras en su palabra. Pero no tarda en venir alguien que dice, yo también soy profeta. Y Yahweh también a mí me ha dicho esto que es contrario a lo que te dijo antes. Oh hermano, eso se llama teología moderna, eso se llama teología adventista, teología evangélica, eso se llama filosofía, tratar de desvirtuar y relativizar la palabra clara y sencilla de Yahweh, con sofismas, con estratagemas, con filosofías, con razonamientos humanos, tratan de desvirtuar y torcer lo que Yahweh ha dicho clara, sencilla y concretamente. Yahweh dice que es Shabbat y los hombres dicen no, pero en realidad no sabemos cuándo es Shabbat porque el tiempo ha pasado y no sabemos si es el mismo Shabbat, entonces da lo mismo guardar cualquier día. Yahweh me mandó a decir eso. Igual que esta persona, hay un testimonio contrario a lo que Yahweh ha dicho. ¿Y qué es lo que debemos responder? La historia se ha escrito para que nosotros no volvamos a cometer los mismos errores. El versículo 19 es el más trágico de esta historia.
Si bien hay algunos posteriores que parecieran ser más trágicos, este es el más trágico. El varón de Dios, dice en el versículo 19, entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Yahweh al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Elohim que había venido de Judá, diciendo, así dice Yahweh, por cuanto has sido rebelde al mandato de Yahweh, y no guardaste el mandamiento que Yahweh tu Elohim te había prescrito, sino volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar que Yahweh te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tu padre. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver, le ensilló el asno, y yéndose, lo topó un león en el camino y le mató. Su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Oh hermano, trágico final de un pecado que parecía imperceptible, que parecía sencillo, que parecía que no traería consecuencias. Recibimos la palabra concreta, directa de Yahweh, pero vino alguien y dijo, no es así tan sencillo, concreto y directo como dice la palabra. En realidad es más profundo, es diferente. Yahweh también me habló a mí por medio de un ángel y me ha dicho algo contrario a lo que vos recibiste. Hermano, solo la palabra, la Biblia y la Biblia sola ha de ser nuestro fundamento. Dice la Escritura que este otro profeta se enteró que había muerto el varón de Dios, fue hasta el lugar y lo encontró allí. El león no se había comido el cuerpo, sino que Yahweh lo había utilizado solamente para matarlo y estaba custodiando el cuerpo. Entonces fue este profeta, falso profeta podría llamarlo alguno, profeta verdadero podría llamarlo otro, y dice que lo llevó, el versículo 28 dice, él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo, el león no había comido el cuerpo ni dañado el asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno, y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle, y puso el cuerpo en su sepulcro, y le endecharon, diciendo, ¡ay, hermano mío! Y después que lo hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios, poned mis huesos junto a los suyos. Y aquí termina la historia de un personaje. Ahora, este profeta había anunciado que iba a venir un rey, que iba a hacer reforma y que iba a cambiar todo lo que Jeroboam había destruido y que había pervertido. Ese profeta se llamaba Josías. Y Josías, durante su reinado, iba a tener también un encuentro con este varón de Dios. Aunque en el sepulcro, aunque ya muerto, seguía dando un testimonio de lo que había sido su ministerio y su trabajo. A veces parece que son, hermanos, pequeñas cosas, pero esas pequeñas cosas pueden desviarnos de toda la carrera, de todo lo que hemos hecho, de todo lo que Yahweh nos ha prosperado. Vamos a ir a un pequeño corte y enseguida volvemos para ver quién fue el rey Josías. Muy bien, hermanos, seguimos entonces con este tema. Vimos como este varón de Dios, este profeta que Yahweh había levantado para reformar, para traer pureza, para traer verdad, virtud al reino de Israel que se había pervertido, ni bien había comenzado a reinar Jeroboam, terminó mal. Algo pasó, hubo una desviación, hubo una duda con respecto a la palabra y terminó mal. Pero ahora quiero hablar de otra persona, el rey Josías. El rey Josías fue profetizado por este varón de Dios a Jeroboam y él dijo al altar, le dijo, altar, altar, va a nacer uno del linaje de David, que ese va a quemar sobre ti a todos los que sacrificaron, a todos los que ofrecieron incienso en los lugares altos. Se iba a hacer una reforma. Y este rey se llamaba Josías. Y antes de leer el versículo clave, quiero hacer una salvedad o una aclaración. El rey Josías justamente era del linaje, el linaje real, así que tanto su padre como su abuelo como su bisabuelo fueron todos reyes. Entonces en la Biblia nos cuenta que todos estos reyes hicieron o lo bueno o lo malo. Y una de las cosas que quiero destacar, lo vamos a leer ahora en algunos versículos, pero antes vamos a leer Segunda de Reyes 22, versículo 2. Segunda de Reyes 22, versículo 2. Dice así, hermanos. Hizo lo recto ante los ojos de Yahweh, y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda.
Muy bien, entonces Segunda de Reyes capítulo 22, versículo 2 nos dice que Josías, el rey Josías, anduvo en el camino de David, su padre, y hizo lo recto, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Ahora, David no era su padre directamente, él era del linaje de David, pero su padre fue Amón y su abuelo fue Manasés, ¿sí? Y si retrocedemos algunos versículos, ahora es lo que quiero llamar la atención. Fíjese el capítulo 21, verso 20, lo que hizo su padre. Dice que Amón hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, como había hecho Manasés su padre. Y en el versículo 2 del capítulo 21 dice que Manasés también hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, según las abominaciones de las naciones que Yahweh había echado de delante de los hijos de Israel. O sea, que hubo una cadena de maldad, tanto del abuelo como del padre. Pero Josías hizo lo recto. ¿Qué nos enseña esto, hermano? ¿Qué enseñanza tremenda nos deja esto con respecto al poder de Yahweh? Él puede romper todas las cadenas hereditarias. No hay tendencia pecaminosa, ni nada por el estilo, ni nada que hayamos heredado, ni el entorno en que vivamos, ni nada que pueda resistirse al poder santificador del Espíritu de Yahweh, que hace una obra de transformación en nuestra vida. No importa que todos nuestros familiares hayan sido paganos, que nuestro padre haya sido alcohólico, que nuestra madre haya sido lo que fuera, Yahweh puede rescatarnos de la mala manera de vivir. Tiene poder para transformarnos y restaurarnos cada día a su imagen. Así que Josías rompió esa cadena de maldad que venía haciéndose patente tanto en su abuelo como en su padre, y nos dice la Escritura que uno de los acontecimientos que hizo que el rey Josías anduviera por el camino de Yahweh fue encontrarse con algo. Él se encontró con la ley. Dice la Escritura, nos dice en el capítulo 22 del 13 en adelante, que él mandó a reparar y a reconstruir el templo de Jerusalén. Él tenía las inquietudes espirituales, por lo tanto él empezó, a pesar del paganismo que reinaba, porque todos sus antepasados habían hecho estatuas, habían hecho esculturas, habían hecho todo tipo de ídolos. Sin embargo, él tenía el interés de agradar a Yahweh, el único Elohim, el único Dios verdadero. Entonces empezó a reconstruir el templo. En el templo, hermanos, se llevaban a cabo los sacrificios y las fiestas solemnes anuales que habían sido suspendidas durante un montón de tiempo. Fueron suspendidas porque fueron reemplazadas por el culto pagano en Judá y en Israel, en los dos reinos. Y ahora en el reino de Judá iba a venir una reforma. Josías manda a reconstruir el templo, les da dinero a los levitas, le da el capital necesario para que contraten gente, para que compren piedra, para que compren madera y que se pongan a restaurar el templo para que empiece a funcionar. Y cuando esta persona empezó a trabajar, cuando los albañiles empezaron a trabajar, nos dice que ellos hicieron un gran hallazgo. Se encontraron con los rollos de la ley. Los rollos de la ley que habían sido extraviados durante muchos años vuelven ahora del rey Josías vuelve al pueblo. Vamos a leer en el capítulo 22, versículo 8, dice: Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa de Yahweh. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. El versículo 9 dice: Viendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: Tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Yahweh. Asimismo el escriba Safán declaró al rey, diciendo: El sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. ¿Qué significa esto, hermano? Se avergonzó, se humilló, se entristeció. No podía creer lo que Yahweh decía en su palabra, lo que estaba escrito, y el terrible estado de apostasía en el cual se vivían. No podía creer que ellos estaban violando todas esas leyes. Estaban viviendo absolutamente en contra de lo que Yahweh mandaba. Tan olvidada estaba la palabra que ahora que la encuentra, se confronta con ella y es movido a arrepentirse, es movido al arrepentimiento. Entonces dice, la Escritura nos dice que el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, y al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: Id y preguntad a Yahweh por mí y por el pueblo, y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que fue hallado, porque grande es la ira de Yahweh, que se ha encendido contra nosotros.
por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para ser conforme a todo lo que nos fue escrito. ¿Qué pasó? Se compungió de corazón, se entristeció, dijo, estamos haciendo todo mal. Vayan y pregunten a Yahweh si podemos hacer algo, porque hemos hecho todo mal, y nuestros padres vienen haciendo todo mal. Él encontró la ley, encontró la Biblia, encontró la palabra, y Yahweh le habló al corazón y lo movió a hacer reformas. Una persona sincera que encuentra la palabra, que encuentra los mandamientos, enseguida trata de hacer la voluntad del Padre. Así que fueron a consultar, dice en el versículo 14 en adelante, a una profetisa, a Hulda, que tenía el don profético, tenía el espíritu de Yahweh. Así que fueron a preguntarle para decirle, bueno, ¿estamos condenados a muerte o tenemos oportunidades todavía de sobrevivir? Y dice que esta profetisa le manda a decir a Josías que si bien ellos están haciendo todo mal, si bien han violado todas las leyes, Yahweh le da la oportunidad ahora al rey Josías de que haga las reformas y de que va a tener paz el reino mientras él viva. Hasta que él viva, el reino va a tener paz. Pero hay una condena sobre todo Israel por los pecados de Manasés y de Amón, sus padres. Así que él empieza a hacer reformas y nos dice la Escritura que él sube a Jerusalén en el capítulo 23 y lee la ley a todo el pueblo. Él empieza a hablar de la ley a todo el pueblo y dice la Escritura que empieza a derribar todos los lugares altos, a tirar las estatuas. No puedo leer, hermanos, porque se nos va el tiempo y no vamos a llegar. Pero dice en el versículo 4 del capítulo 23, dice, entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Yahweh todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén, en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodíaco y a todo el ejército del cielo. Hizo también sacar la imagen de Acera, fuera de la casa de Yahweh, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y los quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Empezó a hacer, hermanos, todo lo que el varón de Dios, que había presentado delante de Jeroboam, dijo que Josías haría. Y nos dice en el versículo 16, que él va incluso hasta hacer las reformas hasta Israel, hasta lo que es el reino del norte. O sea, las reformas son nacional, o sea, todos los dos reinos recibieron las reformas de Israel. Y en el versículo 16 dice, y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros, y los quemó sobre el altar, para contaminarlo conforme a la palabra de Yahweh que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Esto es lo que leímos al principio, hermano. El varón de Dios había anunciado que sobre ese altar que Jeroboam había levantado, Josías iba a hacer quemar allí los huesos de los falsos sacerdotes de Baal, y los iba a quemar allí para contaminarlos. Después dijo, o sea, Josías iba caminando y se topa con un monumento, y dice, ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios, que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo, dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos, y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales había hecho los reyes de Israel, para provocar a ira, las quitó también Josías, e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres, y volvió a Jerusalén. La Escritura nos cuenta también que Josías celebró por primera vez, después de mucho tiempo, la Pascua, una vez restaurado el templo. Y dice la Escritura en Segunda de Crónicas, que esa Pascua fue una de las mejores, una de las mayores que jamás había celebrado en todo Judá e Israel, desde el tiempo de Samuel. Fue una gran fiesta espiritual. Uno de los que presenciaron el testimonio de Josías fue Jeremías, que era un levita, que trabajaba también en el templo. Y Jeremías fue impresionado también por las reformas de Josías, o sea que después sigue la reforma, sigue la predicación del Evangelio a través de Josías. La Escritura nos cuenta que él murió joven, Josías murió joven, aproximadamente a los 39 años, después de ir a una guerra. Yo no voy a hablar sobre el final de Josías,
pero sí voy a hablar sobre aquella persona que profetizó al varón de Dios, Josías, un reformador. Encontró la ley de Yahweh y empezó a hacer reformas en su vida y en todo el pueblo. Así nosotros, si somos sinceros, hermanos, al encontrar su palabra, vamos a encontrar un testimonio claro y sencillo, sin filosofías, sin ambigüedades, sin cosas indirectas, de una manera directa. Si nosotros la encontramos y somos sinceros, vamos a ser como Josías, vamos a rasgar nuestros vestidos y también nuestro corazón de tristeza por el pecado que hemos cometido. Nos vamos a arrepentir y vamos a volver a Yahweh, que Él es el que puede limpiarnos y restaurarnos para poder tener una vida victoriosa sobre el pecado. A pesar de que primero seamos perseguidos con fuerza, después quizás seamos seducidos, pero si somos fieles a Yahweh, Él es poderoso para librarnos de las tentaciones en las cuales caemos de parte de Satanás. Hermanos, estamos llegando ya al final del programa. No queremos irnos sin antes repetir los números de teléfono y dejarle quizá algún consejito para este jueves. Hermanos, tomen nota que les vamos a dar los números de teléfono para aquel que quiera llamar o mandar mensajes. Nuestro número de teléfono fijo para llamar es 011 42 20 42 84. Les repito, 011 42 20 42 84. Y nuestro número de celular para aquel que quiera mandar mensaje es 15 55 66 21 96. 15 55 66 21 96. Así es, no duden en llamarnos, en comunicarse con nosotros. Ustedes saben que estamos todos los martes y jueves a las 23 horas por AM840 Radio Belgrano, y quiero también invitar a todos los hermanos que nos escuchan de diferentes denominaciones, y en especial si hay